Bien, dígame su nombre y su pueblo y su... Soy Cancio Rojas Colque, de la comunidad de Charcamicani, Ayusulca Orinsaya, Marca Sacaca, nación originaria Charca. ¿Es dirigente usted? Actualmente estoy desempeñando el cargo de Arquira Pumalco de Conamac, es como igual a vicepresidente. Usted está acá en La Paz reclamando por su pueblo que está siendo como invisibilizado o perseguido. Los pueblos indígenas de las tierras altas han reconstituido su autogobierno para su representación, para que dialogue también con los gobiernos y con el Estado en general. Lo confunden muchos como una sociedad civil, como una organización de la sociedad civil. No es así, son pueblos originarios, indígenas, que ancestralmente siempre vivíamos aquí, desde antes de la colonia. Nuestros pueblos siempre existían. Sin embargo, desde la constitución de los estados. ¿Desde la constitución del estado? Sí, de la constitución del estado boliviano, ahora estado plurinacional de Bolivia, seguimos siendo discriminados, seguimos siendo marginalizados en las políticas públicas. Es así como primero el 12-13 de diciembre me han consagrado a mí justamente para esa entidad representativa que es el CONAMAC, Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, que representan a 16 nacionalidades de las tierras altas, vale decir 5 departamentos. Infelizmente, el 14 de enero hemos sufrido una violenta agresión física de parte de los grupos del gobierno, que nos han despojado de nuestras oficinas con la ayuda de la policía. ¿Eso fue donde? ¿En Sucre o acá? La Paz. En La Paz. En La Paz. La oficina se sucede... La oficina que estaba aquí en Sopocachaldo, cerca de Plaza España. Plaza España, de la cual hemos sido despojados. Expulsados con la ayuda de los policías. El Ministerio del Gobierno. Gente del MAS vino con la policía a expulsarlo. Exactamente, eso es lo que ha pasado. Han traído grupos de choque pagados por las alcaldías, por de los diferentes lugares afines al gobierno. Y que hemos estado peregrinando durante casi 4 meses, a 5 meses, en las calles, reuniones en las calles con las autoridades de las regionales. Y ahora tenemos una pequeña oficina en la calle 20 de octubre. Nos han facilitado los derechos humanos. Una vez que nos han sacado de las oficinas del CONAMAC, hemos buscado refugio en derechos humanos. Hasta ahí nos han perseguido para expulsarnos. No nos han permitido estar ni en derechos humanos, entonces nuestras vidas estaban realmente muy en riesgo, estaba en peligro, ¿no? Es decir, que había como 2 CONAMAC. Una la expulsada y otra la que estaba tomando la orgánica. Nosotros no sabíamos de otro grupo, de otro bando que había, otro CONAMAC, pero dónde se habrán consagrado, con qué gente, no sabemos, pero solamente han venido que ellos eran CONAMAC. Se declaraban como dirigente de CONAMAC. Se autodeclaraban como dirigente del CONAMAC. Y pasado 3 meses más o menos, el gobierno les ha legitimado en el directorio del fondo. El gobierno ilegalmente, violando todas las normas nacionales e internacionales, inclusive la propia constitución política del Estado, nos niegan el reconocimiento en el directorio del fondo indígena. El fondo indígena fue conquista de los pueblos indígenas de las tierras altas y tierras bajas para que financien proyectos. Pero a este grupo violento, a este grupo irregular,
lo han legitimado, le han reconocido para el director del Fondo Indígena a la cabeza de la ministra Nemesia Achacollo. Y a nosotros nos han discriminado simplemente, con la palabra diciendo yo que no se metía ella en problemas orgánicos, pero a ambos debía dejar que arreglemos, pero sin embargo ha reconocido a ese grupo de adopción de quies de CONAMAC. Ahora hemos visto claramente en estos días la casa del CONAMAC está pintada de azul y donde dice presidente Evo Morales 2015-2020. Entonces, para nosotros está claro que no había sido un grupo pseudo indígena, independiente, que estaba dividiendo, nada por eso había sido un partido político, había sido el partido político del MAS, porque ahora están en campaña, es casa de campaña del MAS y nosotros estamos en las calles. Y al margen de eso, nosotros seguimos peleando, ¿no? Seguimos luchando por los derechos de los pueblos indígenas originarios de las tierras altas y apoyando la reconstitución, ¿no?, de los suyos, que son 16 suyos del CONAMAC. Y además estamos apoyando la pelea, continúa, la lucha continúa por hacerse incluir, por ser incluidos, por hacerse respetar en las cartas orgánicas y estatutos autonómicos departamentales, donde no estaban claramente reconocidos los suyos como Yampara, Carajara, Chichas, Charcas, Chuis, Carangas, Soras, Pacajes, Collas, Laricajas. Los 16 suyos que estamos hablando en realidad no estaban incluidos en la Constitución Política del Estado. Ahora claramente dice en la Constitución que cuál es el pueblo indígena, ¿no? En la Constitución Política del Estado, el artículo 5 solamente reconoce por idiomas, y no es idioma, pues, ¿no? Nosotros somos pueblos que ancestralmente estaban siempre habitando en las tierras altas, que son los 16 que estoy mencionando, y tienen su propio autogobierno, tienen sus propias autoridades originarias, ¿no?, en los ayllus. O sea que, y también su territorio. La unidad territorial sería la comunidad y el ayllu. El ayllu, después viene la marca, después el suyo, después ya conforman esas nacionalidades suyos. Suyo significaría lo mismo que nacionalidad. Nación, pueblo indígena originario. El gobierno divide a las organizaciones, coopta a las organizaciones sociales y a los pueblos indígenas quiere liquidar en realidad, quiere enterrarlos, quiere hacer desaparecer. Pero el gobierno es del pueblo originario, o eso dice. Eso dicen, pero sin embargo está aliado con los de la derecha. Eso se ha visto en las prácticas políticas, porque ahorita gobierna con la derecha. Por eso es que el gobierno se ha orientado básicamente al extractivismo político, extractivismo de recursos naturales. Y eso afecta a los pueblos indígenas originarios, a su territorialidad, a su identidad cultural, a existir libremente. Y eso que está en la Constitución Política del Estado y en el bloque de la constitucionalidad. Divide justamente para anularles a los pueblos indígenas e implementar sus políticas extractivistas. La no consulta. Ellos dicen que están desarrollando una ley de consulta, pero esa ley de consulta viola todas las normas, los parámetros internacionales de consulta. Seguramente van a intentar aprobar. Entonces el pueblo indígena está debilitado y ellos pueden aprobar cualquier ley porque además tienen 2/3. Por eso es que nosotros nos pronunciamos fuerte contra la ley minera, por ejemplo. Esa ley minera realmente vulnera todos los derechos, hasta la Constitución Política del Estado, ¿no? Nunca ha sido consultado a los pueblos indígenas. Está sobreponiéndose a los derechos colectivos, a los derechos indígenas, esa ley minera. Entonces, vulnera. Hay otra ley, por ejemplo, que han aprobado, que es la ley deslinde jurisdiccional, donde nos anulan al ejercicio de nuestros derechos de la justicia indígena, jurisdicción indígena originaria. Va inclusive contra la Constitución Política del Estado, esa ley. Y todas esas leyes, normas que están sacando desde el gobierno central no han sido consultados, porque dice
el convenio 69 debían ser consultadas siempre cuando están emanando normas, normas administrativas, proyectos que el gobierno saque, y eso no está respetado. Por eso nosotros estamos... El convenio y la Constitución dice eso también. Exactamente, entonces por eso nosotros reclamamos, protestamos y denunciamos a la comunidad internacional que así se está obrando en este gobierno, entre comillas, indígena.